Buenas tardes chicos, ¿cómo están? El tema que van a tratar hoy, que van a escuchar, que van a estudiar, se llama pronóstico periodontal. Es un tema muy importante dentro del plan de tratamiento, el cual vamos a empezar a conocer desde ahora. Como definición de pronóstico, vamos a decir que es la predicción de la posible evolución, duración y resultado de una enfermedad, teniendo en cuenta los factores de riesgo que presenta el paciente y fundamentando en un conocimiento de la patología y en la información científica. ¿Qué quiere decir esto como definición? Que vamos a predecir la evolución, lo que dura y cuál va a ser el resultado de una enfermedad. Y siempre va a haber que tener en cuenta diversos factores, depende en qué nivel estamos hablando. A nivel bucal, por ejemplo, factores que hagan al paciente, factores que hagan al costo financiero, el tiempo de atención, si ha tenido enfermedades previas, bueno, etcétera. Vamos a ir viendo más adelante. Y en cuanto a la definición en sí de pronóstico periodontal, lo que hace a la periodontitis, podemos decir que es una predicción del futuro, en este caso de los dientes, que han padecido enfermedad de las encías. Y esta predicción es importante por dos motivos. Primero, que la persona es la que sufre la enfermedad, y el segundo motivo es que esa misma persona quiere saber qué pasará con sus dientes en el futuro. Pero también tenemos que saber diferenciar lo que es diagnóstico y lo que es pronóstico. El diagnóstico es la calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte, mientras que el pronóstico es el juicio que forma el médico respecto a los cambios que pueden sobrevenir durante el curso de una enfermedad y sobre su duración, terminación, por los síntomas que han precedido o que lo acompañan. Entonces, el diagnóstico es una calificación que dan los médicos, bueno, en este caso los odontólogos, y el pronóstico es el juicio, es lo que pensamos que es lo que va a suceder según nuestro criterio. Entonces, así un diagnóstico puede ser firme, pero también puede tener un pronóstico reservado, que es uno de un tipo de los pronósticos. Pronóstico. Bueno, por ejemplo, si ustedes pueden ver esta imagen, ¿qué podemos pensar? El pronóstico en esta boca, estamos viendo una boca que seguramente necesita algo de tratamiento, vemos que faltan piezas dentarias, pero podemos entender que si devolvemos esas piezas puede llegar a tener un pronóstico bueno, favorable. No creo que sea malo en este caso. Pero, por ejemplo, si estamos viendo esta imagen, ya acá el pronóstico, ¿qué piensan ustedes? Puede ser diferente. Si ustedes ven esas restauraciones que tiene esa boca, ven cómo ese borde de la encía está rojizo, está inflamado, esas restauraciones de tipo férula que se han realizado, va a traer problemas a largo plazo. Ya vamos a hablar más adelante de esa foto. Entonces, en ese caso, el pronóstico, si no solucionamos, puede ser algo complicado. Puede ser un pronóstico malo o reservado. Bien. Bueno, la enfermedad periodontal ha ido evolucionando en su terapéutica, por ende el pronóstico de las piezas se ha modificado a lo largo del tiempo. Tratamientos regenerativos con biomateriales y avances tecnológicos han hecho de la periodoncia una rama de la odontología cada vez más acertada. Riesgo, dijimos, de acuerdo a ciertos factores, pero también hay que tener en cuenta lo que es la definición de factor de riesgo. Es la probabilidad de adquirir una enfermedad
o sea que son atributos que no son factor etiológico, o sea, hay que diferenciar entre factor de riesgo y factor etiológico, y que predisponen al individuo a una enfermedad o a su progreso. Bien, vamos a entrar a lo que son los factores que determinan el pronóstico. En cuanto a los clínicos generales, tenemos lo que es la edad del paciente, la gravedad de la enfermedad, profundidad de bolsa, altura del hueso remanente, tipos de defectos, dientes remanentes, control de la placa, raza, nivel socioeconómico y género. En cuanto a los factores sistémicos y ambientales, por ejemplo, el tabaquismo, la diabetes, la osteopenia, osteoporosis. Después tenemos factores genéticos, psicológicos locales, placa y cálculo, restauraciones gingivales. En cuanto a los primeros factores, la edad del paciente, todos los estudios que se han revisado dan cuenta que hay más enfermedad periodontal en los pacientes de edad avanzada. Pero esto no implica que los sujetos mayores o de edad avanzada tengan un mayor riesgo, sino que han estado más expuestos a la destrucción periodontal. Ustedes podrán ver hoy en día personas de mayor edad que tienen los dientes firmes, casi completos, y también podrán ver jóvenes que tienen bastante inflamación de las encías, pérdida de dientes, movilidad. Estudios indican que la enfermedad periodontal no es tan prevalente como se creía y que la pérdida de inserción y de hueso alveolar no es una consecuencia obligatoria del envejecimiento. Cambios histológicos que se producen en el periodonto del anciano no parecen condicionar cambios en el nivel de inserción e individuos libres de placa. Esto, ¿qué significa esta frase? Que una persona mayor, si tiene una buena motivación, una buena higiene, un buen control de su boca, puede llegar con poca pérdida de inserción, por ejemplo, a la edad adulta. El pronóstico en pacientes más jóvenes no es tan bueno debido al menor espacio de tiempo en que se ha producido la destrucción periodontal. Por ejemplo, en caso de periodontitis avanzada, estadio 4, o lo que antes se llamaban periodontitis agresivas, hay una pérdida que puede ser localizada o generalizada de forma rápida, y la edad de ellos ronda entre los 16, 17 hasta los 30 años. Esto quiere decir que se ha destruido en forma más rápida en una edad más temprana. La destrucción en un periodo relativamente corto supera la reparación periodontal de forma natural, que es lo que estamos hablando. Por esto podemos decir que el pronóstico es más favorable en una persona a mayor edad. Acá estamos viendo lo que es las distintas dimensiones en un diente joven y en un diente adulto. Vemos las medidas casi normales en un paciente joven: tejido conectivo, epitelio y surco. Y vemos las medidas en un paciente adulto, cómo ese surco se profundiza más, disminuye el epitelio y el tejido conectivo se mantiene. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, los antecedentes de la enfermedad periodontal previos de un paciente es muy importante saberlo. Pueden ser un indicativo de su susceptibilidad para la futura destrucción periodontal. Acá podemos observar un paciente con un diente natural, un paciente que ha empezado ya con una enfermedad, por ejemplo una gingivitis, acá una periodontitis ya estadio 1, 2 que va avanzando, y acá una periodontitis de forma más severa. En cuanto al nivel de inserción clínica, que son factores que hay que tener en cuenta para poder decir un pronóstico, revela la extensión aproximada de la superficie desprovista de raíz, o sea, de la inserción que se ha perdido.
lo cual también podemos observar en un examen radiográfico cuánto de pérdida ósea ha sufrido ese elemento, o sea, cuánto de raíz queda expuesta a nivel clínico. Las siguientes variables deben registrarse cuidadosamente, que es lo que ustedes hacen en el periodontograma, ya que son importantes para determinar la historia del paciente más allá de la enfermedad periodontal. ¿Cuáles son esas variables? Profundidad de bolsa, nivel de inserción, grado de pérdida ósea y el tipo de defecto óseo. Profundidad de bolsa, recuerdan que la distancia que va desde el margen gingival hasta donde llega la sonda. El nivel de inserción, que es la distancia que va desde el límite amenocementario hasta el fondo o hasta donde llega la bolsa. Cuánto se ha perdido de hueso y el tipo de defecto óseo, si es horizontal o si es vertical. Esta profundidad de la bolsa no está necesariamente relacionada con la pérdida de hueso. En general, por ejemplo, un diente con bolsa profunda y poca pérdida ósea y de inserción tiene un mejor pronóstico que de bolsas superficiales y con pérdida de inserción bastante grave. El pronóstico se ve afectado negativamente si la base de la bolsa se encuentra más cerca del ápice del raíz. O sea, estamos viendo parámetros que tienen que tener en cuenta para establecer un pronóstico. En este caso, la profundidad de la bolsa. Si la bolsa es muy amplia y llega más hacia el ápice, peor va a ser el pronóstico. ¿Por qué? Porque se va a tornar un ambiente más anaerobio, donde va a haber muchos microorganismos, muchas bacterias, y que van a estar produciendo una destrucción en forma continua, obviamente, si ese paciente no es tratado. A eso hay que sumarle el lugar, hay que sumarle si es un diente anterior, si es un diente posterior, y la imposibilidad o la posibilidad de llegar con nuestras curetas. La presencia de enfermedad apical como resultado de la participación de endodoncia también empeora el pronóstico. Y buenos resultados mediante la combinación de la terapia endodóntica y periodontal. Esto significa que si tenemos una lesión combinada endoperio, también empeora el pronóstico periodontal. Por eso tenemos que saber determinar con nuestros diagnósticos hacer el tratamiento tanto periodontal como endodóntico para favorecer o mejorar ese pronóstico. En cuanto a otro parámetro que es la altura del hueso remanente, el pronóstico también se relaciona con esto, por lo general en un punto intermedio, y esta evaluación a nivel de hueso por sí sola es insuficiente para determinar el pronóstico en forma global, pero tenemos que ver los tipos de defecto. El pronóstico de la pérdida de hueso horizontal depende de la altura de hueso existente, ya que es poco probable que se logre una regeneración. Estamos hablando de una pérdida horizontal. En defectos angulares, si el contorno del hueso y el número de paredes son favorables, hay una buena posibilidad de que la terapia podría regenerar el hueso. ¿Qué significa esto? En cuanto al tipo de defecto óseo, el pronóstico no va a ser tan bueno en un defecto horizontal, ya que es menos probable que se regenere o que se pueda regenerar, y es más favorable en un defecto angular, ya que si tenemos un cierto número de paredes remanentes, pues se puede colocar un biomaterial y podemos lograr algún tipo de regeneración. Los defectos óseos horizontales que afectan a más de 2/3 del soporte óseo inicial de dientes monorradiculares. La única forma de mejorar el pronóstico es con la reducción del compromiso funcional e individual, que puede ser mediante férula, mediante ajustes oclusales, para mejorar la función, luego mediante terapia protésicas. Esto significa que en un diente que tiene mucha pérdida ósea horizontal, se podría hacer férulas, se podría hacer ajustes oclusales para mejorar el pronóstico, para que no esté en trauma, no esté en contactos prematuros.
En este punto el pronóstico individual dependerá mucho de la demanda funcional del diente o de los dientes involucrados. Por ejemplo, si ustedes ven una boca o un sector de la boca con mucha pérdida de hueso, tienen que ver en ese paciente cómo muerde, cómo está ese ajuste oclusal, eh, y si tiene prótesis o no, habrá que hacer una también. Por ejemplo, los incisivos se consideran dientes más fáciles de mantener en esta situación que los caninos o premolares. En cuanto al número de dientes remanentes, debe ser adecuado para resistir las fuerzas oclusales sin que se introduzcan daño o sin que induzcan daños en el periodonto que está disminuido. A mayor número de dientes, mejor el pronóstico por la menor demanda funcional. O sea, mientras más números de dientes remanentes tenga esa boca, más superficie de contacto va a tener esa oclusión. A diferencia de que si tiene uno de un lado y otro de otro lado, va a empeorar el pronóstico. La localización de los dientes mejora el pronóstico. Es mejor tener dientes en ambos lados, como estábamos hablando, de las arcadas que en uno solo, pues justamente para que pueda morder ese paciente más firmemente con dientes de ambos lados. En cuanto al control de la placa, bueno, la placa, el biofilm es un factor importante. La eliminación eficaz de la placa diariamente por parte del paciente es crítica para el éxito de la terapia periodontal y para el pronóstico. Tiene que ver mucho la motivación que ustedes hagan en sus pacientes. En cuanto a la raza, tiene mayor prevalencia la raza negra, las personas de raza negra, hasta 3 veces más de enfermedad periodontal. En cuanto a nivel socioeconómico, prevalencia de sangrado es mayor con la disminución del nivel socioeconómico y de bajos ingresos y de residencia rural. En cuanto al género, hay mayor pérdida de inserción en hombres que en mujeres. Bien. En cuanto a factores sistémicos y ambientales, el tabaquismo es muy malo, el cigarrillo es muy malo para el periodonto, aumenta el riesgo de enfermedad periodontal de 2 a 6 veces más, hay disminución de sangrado gingival debido a la vasoconstricción, alta tasa de queratinización, mayor índice de placa y cálculo, mayor profundidad de bolsa debido al aumento de pérdida de hueso. Además, hay mayor prevalencia de pérdida de masa ósea, hay efectos negativos sobre resultados en tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Si no se controla, empeora el pronóstico. Siempre que se haga una cirugía, un paciente fumador debe dejar de fumar por lo menos un mes antes y un mes después de la cirugía. Y por otra parte, se necesita un cierto tiempo, que es lo que estamos diciendo, de uso discontinuo para aliviar el efecto del periodonto. Fumar produce este tipo de boca, este tipo de boca, este tipo de boca y estos tipos de cáncer. Fumar es malo para la boca.